Bien, entonces, jóvenes, continuemos. Entonces, habíamos quedado pues en este ejemplo, ¿verdad? Y pues entonces vimos que en nuestro ejemplo, cuál era el comportamiento de la gráfica de la función con sus respectivas asíntotas verticales y asíntotas horizontales. Aquí teníamos el comportamiento del gráfico, teníamos que las asíntotas pues eran en x igual a menos 2, en y igual a 1, y si bien es cierto que simplificamos la expresión, pero tenemos que tener en cuenta que nuestra función original se indefine para dos valores, para x igual a 2 y para x igual a menos 2. Entonces el dominio de esta función van a ser los reales exceptuando 2 y menos 2. Y x igual a menos 2 es la asíntota vertical y y igual a 1 es la asíntota horizontal. Bien, entonces estábamos en esta. Bueno, aquí hay unos ejemplos teniendo en cuenta las propiedades de los límites que habíamos visto anteriormente. Aquí nos dicen, pueden observar que el límite cuando x tiende a 0 de 1, pues como por propiedades, 1 es una función constante, pues va a ser igual a la misma constante que es 1. Y el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x al cuadrado, ya vimos este ejemplo en la clase anterior, en la primera clase de límite, que esto era infinito. Si me aproximaba a 0 por la derecha o por la izquierda, pues esto 1 sobre esos valores a los que nos estamos aproximando por la derecha y por la izquierda elevados al cuadrado nos iban a dar como resultado infinito positivo o crecían grandemente. Entonces, ahora me piden cuánto es el límite de esta suma cuando x tiende a 0. Entonces, por propiedades, si tengo que una función tiende a infinito y la otra función tiende a un valor, entonces el límite de la suma va a ser infinito. Por ejemplo, aquí tienen otra condición. Aquí le dice que el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función x cuadrado más 1 es igual a 2. Pueden ver de que por propiedades, pues esta sería una sustitución directa. 1 al cuadrado, pues es 1, más el límite de una constante que es 1, entonces tendrían 1 más 1 igual a 2. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de x cuadrado más 1 es igual a 2. Y aquí me dice ahora el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la cotangente de pi por x. Entonces, al sustituir aquí el valor de 1, me va a quedar la cotangente de pi. Recordemos que la cotangente de pi, pues es equivalente a que tenga coseno de pi sobre seno de pi. Pero coseno de pi es igual a menos 1 y seno de pi es igual a 0. Tendrían menos 1 entre 0, ¿verdad? Y entonces eso es aquí como es por la izquierda, pues va a ser menos infinito porque es a través de valores menores que 1. Entonces, como este valor es 2 y este valor es menos infinito, pues, y ahora me están pidiendo el límite del cociente, pues vamos a tener que en el numerador tenemos 2 y en el denominador tenemos menos infinito. Y entonces, este valor 2 entre algo que va creciendo negativamente, pues eso se convierte en 0. Por esta razón, este límite pues va a ser igual a 0. Y de manera similar, aquí tienen para el producto. En este caso es la constante 3 y en el otro caso es infinito. Y entonces el límite de ese producto va a ser 3 por infinito, pero 3 por infinito pues nos va a dar como resultado infinito. Bien, entonces estos son ejemplos que son para evidenciar las propiedades de los límites infinitos que vimos anteriormente, estas propiedades que tenemos acá. Bien, eso es en lo que corresponde con estas propiedades. Vamos a ver el documento que tenemos
Allá en plataforma, creo, sí, el documento que está en plataforma, pueden ver que aquí tenemos límites infinitos, entonces aquí está la definición, f de x tiende a infinito cuando x tiende a A, o bien estas expresiones que tenemos acá. Aquí pueden observar que hay otro ejemplo, aquí estamos analizando cuando x tiende a 2 por la derecha, dice, de 2 sobre x menos 2 y cuando x tiende a 2 por la izquierda. Entonces, esta era nuestra función, 2 sobre x menos 2. Entonces, pueden observar de que la recta x igual a 2 se comporta como una asíntota vertical. Bien. Y entonces pueden darse estas otras condiciones. Podemos ver que podemos trabajar con cuando x tiende a por la derecha, cuando x tiende a por la izquierda, y puede ser que sean infinitos positivos o bien que sean infinitos negativos. Entonces, bajo estas condiciones, la recta x igual a A se comporta como una asíntota vertical. Se dice que una recta x igual a A es una asíntota vertical para la gráfica de f de x sí, solo sí, si por lo menos una de las afirmaciones anteriores es verdadera. Si cualquiera de estas afirmaciones es verdadera. Bien, aquí tenemos los teoremas con los que estamos trabajando. Pueden ver, dice, x tiende a 0, dice, y tenemos x elevado a la r. Entonces, hay que analizar qué pasa si r es impar o bien si r es par. Entonces podemos ver si r es cualquier número positivo, me dice, y x tiende a 0, entonces ¿a qué va a ser el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x a la r? Entonces, como tiende a 0, puede ser a través de valores positivos a la derecha de 0 o a través de valores a la izquierda de 0. Y entonces recuerden de que por ejemplo, si R vale 1, pues tendríamos 1 entre punto 1, eso era 10. 1 entre punto 0,1, eso va a ser 100. Entonces los valores van creciendo hacia más infinito. Ahora, si el valor de R es impar, ¿verdad? Entonces, y aquí lo estoy analizando por la izquierda, pues este valor me va a dar menos infinito. Pero si el valor de R es par, si lo estoy analizando por la izquierda a través de valores menores que 0, entonces va a ser un número negativo. Pero si R es par, puede ser el cuadrado de un número negativo, puede ser la cuarta potencia de un número negativo. Entonces, eso siempre va a ser un valor positivo y va a ir creciendo. Entonces el cociente 1 entre ese valor que va creciendo, pues va a tender a infinito si R es par. Y aquí pues se les presentan otras condiciones. Si es cualquier número real, les dice, y si el límite de f de x cuando x tiende a es igual a 0 y el límite de g de x cuando x tiende a es igual a c y c es diferente de 0. Entonces tenemos estas condiciones para decir que si el límite va a ser infinito o va a ser menos infinito o va a ser menos infinito o va a ser infinito positivo. Entonces hay que ver las premisas. Si c es mayor que 0, pero ¿quién era c? Es el límite de f de x cuando x tiende a A, dice, perdón, aquí dice si c es mayor que 0. C es el límite de g de x cuando x tiende a C, a A, perdón. A, ese es el valor de C. Y le dice f de x tiende a 0 a través de valores positivos de f de x. Entonces pueden ver que aquí el valor que tengo en el numerador es un número mayor que 0 y tiende a 0, le dice, a través de valores positivos. Entonces, entre más, pues esto le va a resultar infinito positivo. Entonces, eso es lo que se analiza en estos teoremas. Y aquí pues los que ya habíamos visto anteriormente, para la suma, para la diferencia, para el producto. Aquí tenemos este otro. Si n es un entero positivo, entonces el límite cuando x tiende a de 1 sobre x menos a la n, pues va a ser infinito, porque pueden ver que si yo sustituyo aquí a, me va a quedar a menos a. Y entonces esto es 0 elevado a la n, pero me dice que n es un entero positivo. Voy a estar muy cercano a A, pero no va a llegar a ser A. Entonces, esos valores pues van a ser pequeños y al ir elevado a la n, pues van a ser valores
van a crecer y entonces esto nos va a quedar 1 entre este valor que tiende a 0, todo esto pues va a tender a infinito. Bien, y entonces por aquí tienen otras propiedades, miren. X dice tiende a A, entonces voy a estar muy cercano a A, pero sin llegar a ser A. Entonces, por ejemplo, aquí me puede quedar por ejemplo, si fuera 1 el valor de A, entonces tendríamos 1.1 menos 1 es 0.1. Y entonces si n es un entero positivo par, va a ser 0.1 elevado a qué potencia, al cuadrado. Pero 0.1 al cuadrado, pues podemos observar que eso va a ser 1 sobre 100 y el recíproco de 1 entre 100 pues va a ser igual a 100. Entonces estos valores van a ir creciendo hacia más infinito o bien hacia menos infinito, que son los análisis que hicimos anteriormente utilizando valores, aproximándonos al valor. Aquí tienen otro, miren, entonces pueden ver que donde se indetermina la función es en x igual a 2. Ahí me quedaría donde sería el que se comporta como asíntota horizontal. Entonces, a medida que me aproxime a 2 por la derecha o por la izquierda, si es por la izquierda, es a través de valores menores que 2. Entonces, esto nos va a resultar negativo, pero como está al cuadrado, pues entonces eso es positivo, ¿verdad? Entonces, podemos ver que la recta x igual a 2 se está comportando como una asíntota vertical y entonces este límite no existe porque no hay acotamiento. Aquí pues en el documento se les presentan otra función. Miremos esta otra función. Podemos ver que en esta otra función no hay simplificación porque tenemos x más 2, x más 4 y tenemos x al cuadrado. Y entonces podemos analizar que los candidatos a asíntotas verticales, ¿quiénes serían? Analicen, recuerden que para buscar las asíntotas verticales son los valores donde el denominador se hace 0. Entonces, ¿cuáles serían los candidatos a asíntotas verticales? ¿Qué valores no puede tomar la función? ¿Qué valores no podría tomar la función? ¿Cuántos estamos al final? No ha llegado. Estamos 5. A ver, Sergio, Gendry. Para este ejemplo, ¿cuál sería el valor que no puede tomar el denominador? Pueden activarlo y me dicen las respuestas, ¿sí? Entonces voy a ver aquí escribir la función para que trabajemos. Y entonces me dice que la función f de x dice es igual a x más 2 en el numerador y en el denominador pues tienen x al cuadrado, dice, y el otro valor es x más 4. Entonces pueden ver que, ¿qué valores no puede tomar x, jóvenes? Les escucho. 0. Ajá, x no puede ser 0. ¿Qué otro valor no puede tomar el valor de x? X diferente de 0 y Menos 4. X tampoco puede ser menos 4. Entonces, esos son los candidatos a asíntotas verticales. Entonces, hay que analizar qué pasa con el límite cuando X tiende a 0 por la derecha, cuando X tiende a 0 por la izquierda. Aquí, gráficamente, si me pidieran analice el límite de esta función atendiendo al gráfico, podemos ver que cuando me aproximo a 0 por la derecha, la función crece hacia más infinito. Aquí hay un recorte, ¿verdad? Pero no quiere decir que hasta ahí llega. Y si me acerco a 0 por la izquierda, pues pueden ver que la función crece hacia más infinito, ¿verdad? Y entonces, eso quiere decir de que la recta x igual a 0 se está comportando como una asíntota vertical. Ahora la otra es en x igual a menos 4. Pueden ver que aquí tengo x igual a menos 4. Entonces, cuando me acerco a menos 4 por la derecha, tiende hacia menos infinito. Y cuando me acerco a menos 4 por la izquierda, tiende a más infinito. Entonces, la recta x igual a menos 4 se comporta como asíntota vertical.
ahora podemos observar de que aquí como vamos a hacerlo para ver quién sería la asíntota horizontal, ¿verdad? Entonces, para determinar la asíntota horizontal, les decía que lo podíamos hacer numéricamente o lo podemos hacer con procesos algebraicos. Entonces, la función es, fíjense bien, tenemos que f de x, en este caso me dice, es igual a x más 2 sobre x al cuadrado por x más 4, ¿verdad? Pero entonces, si yo distribuyo ese x más 4, ¿qué tendríamos en el denominador? Vamos a tener que en el denominador, esto sería equivalente a tener x más 2 en el numerador y en el denominador teníamos x al cubo más 4x al cuadrado. Esa sería nuestra expresión, ¿verdad? Y entonces, para poder encontrar el límite de esta función, ¿qué tendríamos que hacer? Vamos a dividir entre la x de mayor exponente cuando x tiende a infinito, que aparece en las expresiones. Entonces, en esta es x al cubo. Tanto el numerador como el denominador lo voy a dividir entre x al cubo. Por lo tanto, tendríamos x entre x al cubo en el numerador, más 2 sobre x al cubo. En el denominador vamos a tener x al cubo sobre x al cubo, más 4x al cuadrado sobre x al cubo. Y entonces pueden ver que si simplificamos, en el numerador tendríamos 1 sobre x al cuadrado. Después vamos a tener 2 sobre x al cubo. En el denominador pues tendríamos 1 más 4 sobre x lineal, ¿verdad? Entonces vamos a tener aquí límite cuando x tiende a infinito. Les decía que nuestro numerador tendría que ser igual aquí 1 sobre x al cuadrado y el otro quedaría igual, ahí casi ya no se me observa, 2 sobre x al cubo, ¿verdad? Voy a reescribirlo para que lo podamos ver. Entonces, lo que quiero es que captemos aquí la idea. X entre x al cuadrado le va a quedar 1 sobre x, perdón, x entre x al cubo, 1 sobre x al cuadrado. Y en la otra va a quedar 2 sobre x al cubo. Entonces, miremos acá para que podamos simplificar eso. Entonces, les decía de que nos va a quedar 1 sobre x al cuadrado más 1 sobre x al cubo. Entonces, límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x al cuadrado más 1 sobre x al cubo. Eso es en el numerador. Y en el denominador, recordé. Profe, no es 2 sobre x al cubo. A ver, quiero ver. Ajá, correcto. 2 sobre x al cubo, ya se lo ponemos. Y en el denominador va a quedar 1 y 4 sobre x, ¿verdad? Sí, 1 y 4 sobre x. Ya le vamos a poner ahí el 2. Ok, entonces aquí es el valor de 2, ¿verdad? Y aquí decía 1 más cuánto nos iba a quedar aquí. 4 sobre x, ¿de acuerdo? Y entonces si x tiende a infinito, pues esto que tenemos acá tiende a 0, ¿verdad? Y si x tiende a infinito, todo esto que tenemos acá también tiende a 0. Esto que tenemos acá va a tender a 0. Y entonces va a quedar, ¿qué expresión? Va a quedarles límite cuando x tiende a infinito de 0 en el numerador sobre 1. Pero 0 entre 1, pues esto es igual a 0. Por lo tanto, la recta y igual a 0 se comporta como asíntota horizontal de la gráfica de la función. Entonces, por esa razón es lo que tenemos a la representación gráfica que tenemos acá. Miren,
Aquí no la toca, aquí tampoco la toca, es decir que esta curva no puede pasar por debajo del eje X, esta curva acá tampoco pasa por debajo del eje X. Y entonces esas serían las asíntotas verticales y las asíntotas horizontales. En X igual a -4 y en X igual a 4, ¿verdad? Y la asíntota horizontal pues vendría a ser en Y igual a 0. Bien. No sé si tienen preguntas hasta ahí. Si no, pues entonces podemos avanzar. Profe, mire, porque es que dice que, por lo que habíamos visto antes, es que dice de que cuando X tiende a ser infinito, entonces los valores que están en la fracción tienden a ser cero. Sí, esta parte, ¿verdad? Entonces, por Ujú. ejemplo, ya lo vimos. 1 sobre X al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si usted le da Sí. valores aquí grandes, por ejemplo, sería 1 entre Ah, 1. sí, sí, que se van acercando a cero, ¿cierto? Se van acercando a 0. Después 1 entre 10. Después, si vale 10, sería 1 entre 100. Si vale 1000, sería 1 entre 1000 al cuadrado. Entonces, todos esos valores van a tender a 0. Lo mismo aquí, si la potencia es 3, entonces esto se va a hacer cada vez más grande, pero la fracción se reduce, va a ir tendiendo a 0. Entonces, por esa razón y por los teoremas que tenemos ahí en el documento también, entonces podemos ver de qué esos límites, estos teoremas que tenemos acá. Miren, X, cuando X tiende a 0, perdón, estos no estarían relacionados porque allá es el valor de X que tiende a infinito, es diferente, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener cuidado. Si este valor en el denominador va creciendo, pues toda la expresión va a tender a 0, que es lo que tenemos por acá. Bien, y entonces esas serían, vamos a verla en el, en el GeoGebra para que verifiquemos la expresión. Entonces miremos de qué vamos a borrarla, vamos a ponerla por acá, me dice que es f de x, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con f de x igual a qué valor era. La función estaba definida como, a ver, recuérdenmela, si no pues vamos a buscarla, estamos acá, ¿verdad? Es esta, x más 2, x cuadrado más 4, x más 2, x cuadrado más 4. Ok, entonces vamos a poner aquí, y vamos a x más 2 y luego entre en el denominador, vamos a poner ahora x al cuadrado y luego vamos a poner paréntesis ahí mismo para que nos dé x más 4 era, ¿verdad? X más X 4. más 4. Ok, entonces ahí tenemos nuestra función. Aquí creo que ahí en esta parte que tengo que ponerle minúscula y entonces esa es nuestra función. Función inválida, una función X explícita, a ver, ya sé por qué, porque esto también es minúscula. Y entonces ahora sí, pueden ver, todo eso hay que ver ahí cuando introducimos en el software que para definir f tiene que ser f minúscula y las variables tienen que ser en minúscula también. Entonces pueden ver que aquí aparece la asíntota vertical en x igual a -4 y en x igual a 0, que es donde se indefine la función. Entonces, ahí le ponen asíntota y ponemos acá función, pues en nuestro caso es f de x, ¿verdad? Y entonces ahí nos tendría que mandar las punteadas, miren las rectas punteadas. Entonces, asíntota horizontal, y igual a 0, que ya lo vimos a través del límite. X igual a -4 y x igual a 0. Esa es entonces lo que tenemos acá en el documento que vamos a subir ahí en la plataforma, el análisis de esta, ¿verdad? Después tienen esta otra, dice para f de x igual a ln de x. Me piden que investigue el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función logaritmo natural de x, me dice.
Y entonces me dice que es menos infinito. Bien, y después aquí tenemos otra que está definida como L de n de x más 3. Entonces la asíntota vertical dice es la recta x igual a menos 3. ¿Y por qué? Porque si x vale menos 3 le queda ln de 0 y ln de 0 pues no existe. Entonces por esa razón x igual a menos 3 se está comportando como una asíntota vertical. Bien, entonces vamos a hacer, por ejemplo, el análisis de esta. Para la función ln de x más 3, ¿verdad? Entonces, vamos a borrar esto que tenemos aquí. Vamos a anotar la función y decimos f de x, en nuestro caso, dice, está definida como logaritmo natural de x más 3, ¿verdad? Debemos entonces de recordar las características de la función logarítmica y entonces por acá estamos trabajando con esta que tenemos, ahí está. Entonces, ¿para qué valor de x no está definida la función? Entonces, recordemos de que el valor de x donde se define la función es ¿para qué número? Ajá. Entonces, chicos, ¿para qué valor de x es? Es para x igual a menos 3, porque cuando ustedes tienen f de menos 3, es logaritmo natural de 0, pero logaritmo natural de 0 me dice que no existe o no está determinado si ustedes lo hacen con la calculadora. Entonces nos interesa ver qué pasa cuando nos acercamos a menos 3, pero en este caso va a ser un límite unilateral porque eso es, nos vamos a acercar a menos 3. Pueden ver que aquí está menos 3 y entonces la gráfica es acercando a menos 3, pero por la derecha. Entonces, por ejemplo, ustedes les pueden dar valores. ¿Qué pasa si es por la derecha? Pues vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Les voy a poner aquí el tabloide. Esto es lo que tenemos, ¿verdad? No, ese es otro. Voy a borrar ese, que era el anterior. Entonces recuerden que la función con la que estamos trabajando es f de x igual a logaritmo natural de x más 3. Entonces si x vale menos 3 es donde se indetermina o no existe. Entonces por aquí tenemos la recta, por acá tenemos 0, por acá tenemos menos 3. Entonces nos vamos a aproximar a través de valores por la derecha de menos 3. Entonces, eso es, por ejemplo, menos 2.9, menos 2.99, menos 2.999. Evalúenlo en la función y entonces les va a quedar logaritmo natural de menos 2.9 más 3. ¿Cuánto le da el logaritmo natural de menos 2.9 más 3? Menos 2.3025. Ajá, correcto, menos 2.30. Haga para el otro el logaritmo natural de menos 2.99 más 3. Logaritmo natural Menos menos 4.60. 99 más 3, ¿verdad? Menos 4.60. Pueden ver de que va creciendo negativamente. Por ejemplo, si lo hacemos con el menos 2.999 más 3, ¿cuánto le da? ln menos. Menos 6.90. Ajá, entonces pueden ver que va creciendo hacia menos infinito, aunque vaya creciendo lentamente, pero va creciendo hacia menos infinito. Por esa razón es que la recta x igual a menos 3 se estaría comportando como una asíntota vertical. Miren de la gráfica de la función. Bien, entonces por eso es aquí límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha, de ln de x más 3, pues va a ser menos infinito. Ahora, si x tiende a infinito, pues esto no va a haber nada que se lo esté acotando, porque tendríamos ln, si x vale, por ejemplo, 10, ln de 13, ln de 103, ln de 1003. Entonces pueden observar de que eso va a ir creciendo.
Vamos a hacerlo en la parte para que verifiquemos acá la función. Ahora nuestra función está definida como, vamos a ponerla, f de x igual a logaritmo natural de, a ver, abrimos paréntesis y me dice que es x más 3. Miren, ahí está. Entonces vamos a decirle que nos busque las asíntotas. Asíntota de la gráfica de la función. Van a ver entonces de qué hay aquí es este f de x. F de x, ¿verdad? Entonces pueden ver que ahí aparece solamente la recta x igual a menos 3. No hay asíntotas horizontales, porque aquí pues la gráfica va a ir creciendo. Si x tiende a infinito, pueden observar que si ustedes dan, por ejemplo, f de 10, tenemos 2.56. Si tenemos después, por ejemplo, un valor más grande, f de 100, por ejemplo, entonces pueden ver que es 4.63. Va creciendo lentamente, pero va tendiendo a infinito. Si le pone 1000, por ejemplo, entonces 6.91. Si le pone 10.000, 9.21. Si le pone 100.000, 11.51. Si le pone 1.000.000, 13.88. Aunque el crecimiento es lento, pero no hay nada que se lo esté acotando. Va a ir creciendo hacia más infinito. Entonces pueden ver de que hay que ver que cuando, bajo qué condiciones es una asíntota vertical y bajo qué condiciones es una asíntota horizontal. Para que sea asíntota horizontal, debe el límite cuando x tiende a infinito de una función f de x debe de ser igual a un valor L. Bien, de manera similar pues se hace el análisis del logaritmo natural de x. Aquí como lo hicimos por este lado. Y entonces aquí se les presentan unas estrategias, dice, para graficar las funciones racionales y sus asíntotas verticales. Número 1, identificar las asíntotas y ubicarlas en el sistema de coordenadas. Recuerden que los candidatos a asíntotas son aquellos donde el denominador se les hace 0. Después de identificar las asíntotas para cada una de ellas, buscaremos, dice, 2 puntos, uno por la derecha y otro por la izquierda, para analizar el límite. Bien, por último, con los valores a la izquierda y a la derecha del límite, aplicamos el teorema que nos dice anteriormente. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tienen esta, miren, y ahí pues estamos aplicando el teorema anterior ya aquí. Para x mayores que 2, 2.01, 2.001, 2.001. Entonces pueden ver que aquí tenemos una función donde la función numerador, su límite es 2. Y la función denominador, podemos observar de que cuando se aproxima, dice, tenemos que analizarlo cuando nos estamos aproximando a 2 por la derecha. Entonces aquí vemos analizar los siguientes límites. Límites cuando x tiende a 2 por la izquierda y límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Bien, porque es en 2 donde se indefine. Aplicando el teorema 2, la función numerador es g de x igual a 2. Tiene límite 2 cuando x se aproxima a 2, porque el límite de una constante pues va a ser la misma constante, por eso tiene límite 2. Bien, entonces c es igual a 2 y c es mayor que 0. Para la función denominador f de x, dice, podemos observar que la función denominador acá es la que tenemos acá. Aquí es la función denominador x menos 2. Se puede observar la siguiente tabla. Si vale 2.01, entonces aquí tendríamos 2.01 menos 2, entonces les va a quedar 0.01. Si vale 2.001, pues entonces 2.001 menos 2 va a ser 0.001. Si vale 2.001,
menos 2 les va a quedar entonces punto triple cero uno. Entonces pueden ver que esto tiende a 0 a través de valores positivos. C es igual a 2, C es mayor que 0, f de x se aproxima a 0 a través de valores positivos. Por lo cual, vamos a decir de que el límite cuando x tiende a 2 por la derecha va a ser infinito positivo. Miremos qué pasa cuando lo estamos haciendo por la izquierda. Es 1.9 menos 1.99, pero ¿qué pasa con los valores? Con estos valores en la función denominador, sería 1.9 menos 2 le va a dar menos 0.1, 1.99 menos 2 menos 0.01. Entonces se aproxima a 0, pero a través de valores negativos. Y entonces, si el numerador es positivo y la aproximación es a 0 a través de valores negativos, pues el límite va a ser menos infinito, que es lo que tenemos aquí. Entonces, a eso se refiere cuando nos dice aplicando el teorema 2, este que tenemos acá, estos diferentes incisos que tienen por acá. Bien, que es lo mismo que hacemos al hacer el análisis numérico, dándole valores, porque pueden ver que aquí aparecen las tablas, miren. Entonces, hay que hacer darle valores para ver cuál es el comportamiento. Entonces ahí tienen ese otro ejemplo y aquí tiene límites al infinito y las asíntotas horizontales, que es lo que estuvimos trabajando. Esta es la expresión límite cuando x tiende a infinito de f de x igual a L, o bien límite cuando x tiende a menos infinito de f de x igual a L. Y aquí tienen ahora otra función. Miren, hay otro ejemplo. Y ahí pueden ver que se le da valores hacia menos infinito y entonces qué es lo que está ocurriendo si x tiende a menos infinito, qué es lo que está ocurriendo si x tiende a infinito. Por ejemplo, aquí estoy trabajando con menos 1, después con menos 10 y después con menos 100. Por la derecha con 1, con 10, con 100. Entonces ahí x tiende a infinito, x tiende a menos infinito. Entonces pueden ver de que es 1.5, para 1, para 10 es 2.97, para 100 es 2.99, entonces f de x se aproxima a 3. Y por aquí pueden ver 1.5, 2.97, 2.99 y f de x se aproxima a 3. Entonces esta recta x igual a 3 se está comportando como asíntota horizontal. Pueden ir notando de que para que hayan asíntotas horizontales, pues el grado del polinomio numerador tiene que ser igual al grado del polinomio denominador, o bien el grado del polinomio numerador tiene que ser menor que el grado del polinomio denominador, que es cuando la asíntota es la recta y igual a 0. Bien, si el grado del polinomio numerador es mayor que el grado del polinomio denominador, no existen asíntotas horizontales, sino lo que existen es la asíntota oblicua. Bien, entonces por aquí les aparecen otros ejemplos. Aquí aparecen los cálculos de límites. Pueden ver de que podemos ver esta función 3x más 2, x menos 1 cuando x tiende a infinito. Si x tiende a infinito, el numerador tiende a infinito. Si x tiende a infinito, pues el denominador también tiende a infinito. Entonces tienen esta forma indeterminada, infinito sobre infinito. Entonces para eso dice que vamos a dividir tanto el numerador como el denominador entre x, que es la x de mayor exponente, pero como aquí son iguales, entonces dividimos entre x. Entonces pueden ver de que simplemente va a ser, les va a quedar los coeficientes de esta x. 3 entre 1, ahí tienen 3 entre 1 igual a 3. ¿Por qué aplicamos los teoremas? 3x sobre x más 2 sobre x. Pero el límite de una constante, pues es la misma constante. Y cuando x tiende a infinito, esto tiende a 0. Entonces, por esa razón es de que se simplifica y se llega a obtener 3 entre 1 nada más. Bien, entonces ahí va explicado, simplificando, tomando límite. Aquí pues estamos, esa es la parte analítica y aquí hay otras funciones racionales. Miren lo que les decía. eh, Grado del polinomio numerador menor que el grado del polinomio denominador. Grado del polinomio numerador igual al grado del polinomio denominador. Grado del polinomio numerador mayor que el grado del polinomio denominador.
Entonces, si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, el límite de la función racional, dice, es cero. Es decir, la recta y igual a cero se comporta como una asíntota horizontal. Si el grado del numerador es igual al grado del denominador, el límite de la función racional es el cociente de los coeficientes dominantes. Entonces aquí pueden ver que 2 y aquí 1, entonces el límite va a ser 2. Si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, entonces